Muy bien, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a compartir con ustedes esta jornada de reflexión, este conversatorio. En estos 15 minutos yo quisiera hacer una presentación no tanto de las incertidumbres, no tanto de aquellos elementos que en general eh, se distinguen por presentar las situaciones en un sentido de potencial modificación, alteración, eh, derivadas de la pandemia y sus efectos. Y más bien quisiera remarcar lo que a mi entender son relativas certezas. Y planteo la idea de estas relativas certezas con un ánimo muy particular, que es provocar algún nivel de debate, no para que mis opiniones sean ratificadas, sino para alentar una controversia, una polémica, un intercambio riguroso, sistemático y crítico. Entonces me voy a referir repito, a lo que llamaría relativas certezas. Y lo voy a hacer en 5 planos distintos y lo voy a hacer de manera muy quizás telegráfica. El primero es en el plano de lo que podríamos llamar típicamente las relaciones internacionales, es decir, las relaciones entre los estados. Es un lugar común decir que estamos en una transición de poder y que esta transición de poder tiene dos grandes protagonistas, que son Estados Unidos y China. Y en general asumimos este tema con un código de interpretación muy propio de la experiencia histórica que se tiene, que ha sido la Guerra Fría. Y por lo tanto se traduce en aquella experiencia y en aquellas condiciones, bueno, se lleva al plano de lo que hoy sería la relación entre Washington y Beijing. Yo creo que este es un error bastante desafortunado, conceptual y políticamente hablando, porque este tipo de transición de poder encuentra dos países que obviamente son rivales estratégicos uno del otro, pero que se caracterizan en especial por un alto nivel de interdependencia, algo que no sucedía entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Esto es, así como hay una competencia y una disputa, repito, notable entre ambos, hay condiciones que son singulares de esta relación. Y cuando digo rivalidad con interdependencia, quiero decir que el comercio bilateral entre China y Estados Unidos en el año 2018 fue de 630.000 millones de dólares. Una cifra elocuentemente enorme, muy distante de lo que fue la cifra más alta que en la historia tuvo la relación entre Estados Unidos y la Unión Soviética, que se produjo en el año 79 y en el cual el punto más alto de ese intercambio fue 4.500 millones de dólares. Esta es una relación en la cual China tiene una inversión acumulada en Estados Unidos entre 1990 y el año 2019 de 150.000 millones de dólares. Y Estados Unidos tiene una inversión acumulada en ese mismo periodo en China de 284.000 millones de dólares. Esta es una relación en la cual en el año pasado del 1.079.000 estudiantes extranjeros que se formaron en Estados Unidos, 369.000 fueron chinos. Entonces, nada de esto tiene que ver mucho con lo que fue la Guerra Fría, ni siquiera en materia militar. Cuando algunos especialistas tratan de, bueno, colocar la dimensión militar de esta relación como un eje bastante semejante al que fue Estados Unidos y la Unión Soviética, también aquí hay un error. Estados Unidos hoy tiene 5.800 ojivas nucleares, China tiene 320 ojivas nucleares, porque la política nuclear defensiva y disuasiva de China es muy diferente a lo que fue la de la Unión Soviética en la Guerra Fría.
Entonces, mi punto aquí es que estamos en una relación, repito, de alta rivalidad con fuerte interdependencia. Y el punto central, a mi modo de ver, es si aquel componente de rivalidad se va a exacerbar y si aquel componente de interdependencia se va a atenuar. Y mi argumento hoy es que sea Trump el presidente de los Estados Unidos o sea Biden el presidente de los Estados Unidos y continúe en el gobierno Xi Jinping en China, vamos a ver más rivalidad y posiblemente más tendencias hacia el desacople mutuo, lo cual significa que los componentes de disputa y pugnacidad entre ambos países va a ir increyendo, no descendiendo. Y en ese sentido, una de las prioridades de América Latina debiera ser, aunque no creo que por ahora sea, el evitar volver a colocar la región en el centro de la disputa estratégica entre estas dos potencias. Mi segundo punto, o mi segunda relativa certeza, es respecto a la globalización. La globalización ha estado dominada desde hace mucho tiempo y aún a pesar de la crisis del 2008-2009 por el capital financiero. Esto es, la financiarización como categoría que refleja el estado de la globalización ha sido, sin duda alguna, el elemento identificador de lo que han sido al menos los últimos 25 a 30 años. Hay condiciones fundamentales para que este predominio del capital financiero ceda significativamente, sea regulado notablemente, sea puesto en cuestionamiento por un avance de una diversificación productiva, de nuevos proyectos industriales, de nuevos proyectos que redinamicen por el lado de la producción, la economía. Yo creo que eso es muy dudoso, que va a haber intentos, obviamente con un rol parcialmente más importante, al menos en el corto plazo del Estado, no hay duda. Pero el capital financiero ni ha sido derrotado, ni las estrategias de los principales países ha variado o planea variarse de manera significativa. Y por lo tanto, habría que estar más prestos a ver hasta qué punto este fenómeno agudiza aún más las tensiones entre los países y en el seno de cada sociedad. Mi tercer certeza relativa tiene más que ver con el multilateralismo. El multilateralismo estaba en crisis antes de esta pandemia. Antes de esta pandemia, el déficit de Naciones Unidas, particularmente de su Consejo de Seguridad, era elocuente. Antes de esta pandemia se produjo el Brexit y todo lo que ello ha impactado en el desarrollo de la Unión Europea. Antes de esta pandemia, la OMC estaba en entredicho por los intentos contrarreformistas de Estados Unidos. Antes de esta pandemia, el G20 había dejado de ser el ámbito, el foro, el espacio en el cual se buscara un mayor consenso y coordinación entre lo que se entendían las principales economías del mundo. Nada indica, creo yo, que los principales actores jueguen a reforzar el multilateralismo, al menos en el corto plazo. Lo que quiero decir con ello es que el multilateralismo tenderá a deteriorarse, no a reforzarse o a revertirse en términos de su condición actual, lo cual genera enormes desafíos, puesto que sabemos que cuando el multilateralismo se reduce, se quiebra, se erosiona, esto da más espacio a políticas de fuerza por un lado y políticas unilaterales por el otro. No creo que ese escenario vaya a modificarse de manera sustantiva, repito, al menos en el corto y mediano plazo. Mi cuarto punto es en torno a la democracia. La democracia mucho antes, muchísimo antes de esta pandemia, estaba en franco retroceso. Si uno mira los simples datos de cantidad de elecciones, para poner un dato muy formal, muy elemental, desde el año 2005 en adelante ha habido menos elecciones en el mundo, ha habido más gobiernos
consejos y prácticas autoritarias, ha habido más disminución de los elementos más sustantivos de la democracia. En pocas palabras, la democracia liberal tal cual la conocíamos y conocemos ha estado en jaque desde hace mucho tiempo. Y con esta democracia en jaque ha crecido también la desigualdad en cada uno de los países y los niveles de polarización social. En ese sentido, me atrevo a decir también que debemos operar con una relativa certeza, y es que no va a haber un fenómeno refundacional, democratizador, drástico en ese sentido, que reencauce por los elementos más sustantivos y más progresistas la democracia. Es más, me temo que si uno estuviera ante un camino bifurcado, como diría Borges, y se imaginara el comienzo de una gran internacional progresista versus el comienzo de una gran internacional reaccionaria, me atrevo a decir que la internacional reaccionaria va a ganar, al menos en el corto plazo, más espacios que la internacional progresista. Mi quinta conjetura tiene que ver con América Latina. Y tiene que ver con una América Latina que lleva años, lustros, perdiendo gravitación y fragmentándose, perdiendo gravitación en diferentes dinámicas que uno hoy ya tiene cómo medirlas. Voy a dar 2 o 3 indicadores muy rápidos. En el año 1955, datos de la CEPAL, 1955, hace 65 años, la participación total de América Latina en el comercio mundial era del 12%. En el año 2018, la participación total de América Latina en las exportaciones mundiales fue del 6%. Nuestro peso específico en materia comercial es cada vez menor. Esto no quita que haya algunos países que hayan avanzado, por supuesto, pero colectivamente pesamos menos. Si uno toma los indicadores que tienen que ver con ciencia y tecnología, uno de ellos, las nuevas patentes. En la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, los países presentan anualmente las nuevas patentes de creación en sus países, hayan sido producto de la empresa privada, de la sociedad entre la empresa privada y el Estado, etcétera, etcétera. El total de las patentes provenientes de América Latina hace una década era aproximadamente del 3.8% de todas las patentes que se presentaban anualmente. En el año 2018, el total de patentes presentadas por América Latina en la Organización Mundial de Propiedad Intelectual descendió al 1.8%. Piensen que de ese total de nuevas patentes, más del 72% provienen del sudeste de Asia y América Latina participa con el 1.8%. Esto quedan 3 minutos, Juan Gabriel. ¿Cómo no? En materia de innovación, de ciencia y tecnología, de ese gran esfuerzo que todos entendemos que se debe hacer para mejorar nuestras condiciones de vida, nuestro bienestar, para incorporar nuevos sectores, para darle condiciones genuinamente prósperas a nuestra población, estamos en un retroceso significativo, no en un avance. Y por lo tanto, mi punto en este sentido es que si crece la pérdida de gravitación y si crece nuestra fragmentación, vamos a ser más y no menos dependientes. Y mi último argumento tiene que ver exclusivamente con Sudamérica. Y ya no hablo de América Latina, sino con Sudamérica. Y en esto quiero ser mucho más específico. Yo creo que el tema fundamental de mucho de lo que se pudo avanzar en la región para resolver nuestros problemas de manera compartida, para lograr niveles de concertación, para fomentar un diálogo más directo, para reforzar Sudamérica como zona de paz, etcétera, pasó, no digo exclusivamente, no digo que sea el único caso, pero sí digo que es central por la relación entre Argentina y Brasil. Y esa relación está francamente deteriorada y tenemos un problema severo
porque no es que esto refuerce a la región, a Sudamérica en su conjunto, sino que nos debilita mancomunadamente a todos, brasileños, argentinos, chilenos, uruguayos, paraguayos, colombianos, peruanos, ecuatorianos, venezolanos. ¿Y qué hace eso? Nos coloca, y con esto termino, potencialmente en un territorio de experimentación de las grandes disputas entre las dos grandes potencias de este momento. En consecuencia, me atrevo a decir que en tanto y cuanto siga profundizándose el deterioro de la relación entre Argentina y Brasil, más fenómenos de inestabilidad vamos a tener en la región. Y en ese sentido, me parece que la clave es volver a repensar no solamente qué es lo que está pasando globalmente, no solamente lo que está pasando en términos de la región, sino también de qué modo se reconstituyen alianzas sociales internas e intrarregionales con algún proyecto alternativo que al menos, sirva para reducir los daños de los enormes desafíos que estamos por vivir. Muchas gracias, Tocatlián. Bueno, clarísimo, contundente, en un diagnóstico que